Las mujeres tienen diferencias genéticas, físicas, hormonales, que se notan un poco más en el desempeño en relación a la parte muscular, sobre todo en los deportes. Muchas veces compiten sin el entrenamiento y orientación adecuados, y esto las pone en riesgo de lesiones a su cuerpo. Por un lado, tienen mayor riesgo de cierto tipo de lesiones, como por ejemplo, que tienen las rodillas más juntas, que le llamamos tabajunta o genu-valgo, y esto las predispone a un poco de mayor riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior. Pero por otro lado, la elasticidad que tienen les da mayor facilidad para evitar otro tipo de lesiones, aunque en ocasiones también esto juega en contra, dependiendo mucho del deporte al que se van a dedicar. No podemos dejar de lado los periodos menstruales que provocan en algunas ocasiones importantes anemias, y esto va a perjudicar en el desarrollo muscular de los atletas. Todo esto y más hablaremos con una gran especialista que nos va a visitar desde España, aquí en nuestro programa de Clínica de Campeones. Madrid, España, nos acompaña la doctora Diana Guzmán. Ella es médico deportivo, es también especialista en traumatología deportiva, es miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, y además es médico de la Clínica Centro de Madrid, que es un hospital acreditado como Centro de Excelencia FIFA. Qué gusto tenerla, doctora Diana Guzmán. Bienvenida aquí a Clínica de Campeones. ¿Qué tal? Muchas gracias. También estoy encantada de acompañarles. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por estar con nosotros, agradecer tu presencia y además una presencia tan prestigiada allá en España, muy conocida, la Clínica Centro. Ustedes, para que sepan, los centros FIFA son muy pocos en el mundo y tienen que ser acreditados por FIFA mismo, y eso quiere decir que toda lesión deportiva del fútbol, en cualquiera de sus disciplinas, fútbol de campo, salón, fútbol playa, etcétera, varones, mujeres, infantiles, etcétera, tienen que acudir a este tipo de centros para poder ser atendidos de la forma adecuada, más adecuada, y además con esa relación al fútbol como tal. Y tenemos aquí a Diana para poder ayudarnos en las preguntas que tenemos en relación al programa de mujeres y deporte. Bueno, entonces, Diana, yo quiero comenzar la entrevista preguntándote cuáles son las diferencias más significativas entre ambos sexos para poder realizar deporte. Bueno, pues existen unas diferencias desde el punto de vista anatómico y morfológico, ya que la mujer tiene unos huesos más cortos en proporción al tronco, tiene una cadera más ancha, la alineación de la cadera, muslo y pierna es muy diferente que en el varón. Tenemos un corazón más pequeño, por lo tanto, pues nuestra capacidad cardiovascular cambia con respecto al hombre. Tenemos más elasticidad y menos desarrollo de la fuerza en relación con un hombre. Hay unos mayores requerimientos en la mujer también de calcio y de vitamina D. Pues ahora a ver qué más se me ocurre. Yo creo que con eso está dicho básicamente. Por eso hoy en día una segunda parte podría ser que está en el aire la discusión de si una mujer trans y una no trans pueden competir. Entonces, ¿qué pasa? A nivel médico, lo que nosotros los especialistas en medicina deportiva decimos es que si, por ejemplo, en el deporte adaptado hacemos unas clasificaciones en las que, por ejemplo, una persona que tiene 2 dedos de la mano no puede competir en tenis de mesa con alguien que tiene un mullón. Para que el deporte sea justo y equitativo, una mujer trans antes de la adolescencia ya ha tenido unos cambios en los que su masa muscular y masa grasa son diferentes a la de la mujer, y es la mujer que ha sido desde pequeña mujer. Entonces, esto puede representar pues una ventaja biológica, aunque los comités olímpicos, por ejemplo, ahora están midiendo los niveles de testosterona. Por eso, en algunos países se está creando una reglamentación en la que se mira si la supresión de estrógenos fue antes de la pubertad
y si eso fue así, sí la dejan competir con otras mujeres no trans, pero está en el aire y hay muchísima polémica al respecto. Sí, la verdad es que es un tema muy controvertido esto de las mujeres trans. En algunos países les han prohibido, en otros está en discusión y bueno, personalmente, como una opinión, es un poco complicado poder tomar un partido específicamente, pero las diferencias son muy claras, ¿no? El desarrollo muscular, que es muy importante en el deporte, es mucho más grande gracias a la testosterona, tanto que hasta se hace doping para ganar mayor masa muscular con testosterona. Entonces, vamos por ahí. Pero bueno, Daniela aquí tiene otra pregunta para nosotros. Tema muy interesante, doctor, pero vamos a continuar con esta entrevista. Doctora Diana Guzmán, por favor, ¿cuáles son los cuidados más importantes para que una mujer haga deportes con menor riesgo? Bueno, en primer lugar, nos pasa mucho en el hospital que hay mujeres que han incursionado en el deporte porque quieren mejorar su salud, a cualquier edad y no se han percatado de hacerse un reconocimiento antes de empezar. Entonces muchas veces justamente el deporte que hemos elegido es el que menos nos conviene para nuestra salud, porque a veces tenemos pues alteraciones en el aparato locomotor, rótulas, o de pronto estamos con una anemia o con alteraciones de salud de base, o simplemente mis características no son las de ese deporte. Entonces el primer cuidado que deberíamos tener es el asesorarnos de un profesional cualificado para saber si ese deporte nos va a convenir o no, o cuál es el deporte que más nos conviene, especialmente si todavía no hemos empezado. Luego, a la hora de ya estar practicando un deporte, pues es muy importante tener una buena nutrición, hacer pues una regulación del ejercicio, una dosificación, no concentrar, por ejemplo, todo el deporte en un solo día de la semana, que eso también lo hacen muchas personas, porque tampoco es sano estar 6 días de sedentarismo y hacer en un día todo lo que no hemos hecho en la semana. Y otra cosa que yo les aconsejo mucho a mis pacientes es que en la medida en que se pueda se diversifique el deporte. A nivel de deporte profesional, normalmente lo que hacemos es entrenar diferentes cualidades, es decir, si mi deporte, por ejemplo, es de resistencia, voy a entrenar la flexibilidad, voy a entrenar la fuerza para equilibrar mis cualidades físicas. Y cuando yo practico un deporte porque quiero, lo que puedo hacer también es diversificarlo por varios motivos. Primero, porque no voy a sobrecargar siempre las mismas estructuras en la práctica del deporte, sino que un día, por ejemplo, estoy nadando, otro día estoy corriendo, entonces descansa mi tren inferior, otro día estoy caminando. Entonces, al hacer una diversificación del deporte, voy a cuidar más mi cuerpo. Y por otra parte, porque también si nos lesionamos, también el tener, digamos, otro deporte en el cajón nos sirve para que ese tiempo en el que yo no puedo correr, por ejemplo, estoy nadando. Entonces también nos ayuda a tener un mantenimiento más continuado en la práctica del deporte. Muy bien, Diana, y ahora vamos a especificar un poco al respecto de las edades. ¿Qué cuidados debemos tener para que mujeres menores de edad, sin especificar mucho la edad, porque ahora la menstruación se ha adelantado en las mujeres, entonces, pero qué cuidados deberíamos tener para que menores de edad, mujercitas menores de edad, hagan deporte? Sí, en primer lugar, las menores de edad deberían estar supervisadas para la práctica deportiva, porque los niños todavía no tienen como una medida de las cosas. Entonces, muchas veces se lesionan por un exceso en la práctica deportiva, porque ellos no tienen todavía la educación en cuanto a calentar, hidratarse y demás cosas en los que hay que irles apoyando, hay que irles enseñando pues a hacer unos estiramientos, a hidratarse bien antes del deporte, porque a ellos eso no les parece importante. Si a un niño le gusta, por ejemplo, una niña el fútbol, ella quiere ir a jugar y piensa que ponerse a jugar es lo que es importante y lo demás no hace falta. Entonces vienen lesionadas porque cuando están en el crecimiento, por ejemplo, pues bueno, los núcleos de crecimiento son más frágiles. Si los tendones son muy fuertes, van a hacer pues una tracción en esos núcleos de crecimiento y van a tener lesiones, a veces, por ejemplo, fracturas por arrancamiento. En una carrera rápida se puede arrancar alguna eminencia de las de la cadera y pueden tener lesiones en los talones, en las rodillas, que se pueden prevenir si se les supervisa en la práctica deportiva. También vigilar pues eso, que se alimenten bien,
que no estén todo el día, ellos pueden estar perfectamente todo el día en un campus, en el juego que sea, entonces hay que vigilar que hagan las pausas de entrenamiento correspondientes. Y luego pues en la adolescencia hay que tener especial cuidado porque bueno, la pubertad en las chicas es previa al varón, o sea, normalmente ya la tienen entre los 8 y los 12 años, mientras que el varón comienza sobre los 12 años. Esto les genera muchos cambios psicológicos, o sea, son muchas cosas que vienen a la vez para la niña, ¿no? Porque está cambiando el cuerpo, la percepción que tiene sobre sí misma, el comportamiento en cuanto a la parte social de si los demás quieren percibirla como más bonita por más delgada o no. Si la niña tiene sobrepeso, pues puede tener más problemas a la hora de hacer un desarrollo normal en esa edad deportivo y comenzar a hacer prácticas en las que los adultos deben estar pendientes de si todas estas cosas como la anorexia y la bulimia, que ahora incluso en las redes sociales hay personas que han colgado técnicas para practicarlas. Entonces, deben estar supervisadas en todo sentido, también cuando tienen la regla, cómo comienza esa regla, y porque esta también va a afectar cómo se rinde en el deporte. Perfecto, doctora. Ahora hablaremos sobre los cuidados que tienen que tener las mujeres que tienen el periodo menstrual presente todavía. Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, que la menstruación, el momento en el que estemos del periodo menstrual, va a influir en la posibilidad de lesionarnos durante la práctica deportiva. Entonces, nosotros tenemos normalmente, bueno, la regla, luego está la fase que se llama folicular, después viene la ovulación. Siempre la ovulación va a ser el momento más frágil para la mujer porque se aumenta la elasticidad y tiene más posibilidades de lesionar sus ligamentos. Es por esto que la FIFA pues, ha centrado muchos estudios en la prevención de la lesión del ligamento cruzado en la mujer. Y se han hecho adaptaciones, por ejemplo, del entrenamiento al momento del ciclo. Entonces, en el comienzo del ciclo, por ejemplo, pues vamos a tener mayor potencia y durante la ovulación nos recuperamos mejor de la fatiga, pero tenemos más riesgo si hacemos deporte explosivo. Entonces, hoy en día se está procurando adaptar al momento del ciclo qué tipo de entrenamiento hacemos. Luego, por otra parte, si tenemos alteraciones de la menstruación, esto nos va a indicar que puede haber algo que estamos haciendo mal en el deporte. Porque muchas veces no conscientemente nuestra nutrición y el nivel de deporte que estamos haciendo no están equilibrados y un indicador importante en la mujer va a ser alteraciones en el ciclo menstrual. Tanto que se produzca, por ejemplo, con menos regularidad. Entonces decimos que si hay, por ejemplo, solamente 9 menstruaciones, entre 6 y 9 en el año, hablamos de oligomenorrea, disminución de las menstruaciones, y si estamos más de 3 meses sin menstruación, hablamos de amenorrea. Y esos son indicadores que nos pueden decir que hay una señal de alarma para acudir al médico y hacer correcciones básicamente nutricionales, de adaptación del ejercicio, para no enfermar. Muy bien, Diana. Y bueno, ahora pasemos al último segmento. ¿Tenemos que tener algún cuidado en especial con las mujeres que están comenzando o que ya están en menopausia plena? Porque cada vez siguen haciendo más deporte y más intenso inclusive. Sí. También tenemos el caso de mujeres que yo llamo perimenopáusicas, ¿no? Tanto antes como después de la menopausia, que después de practicar un deporte regular, por ejemplo, comienzan a tener problemas, dolores, fatiga, porque nuestras hormonas van cambiando y son estas hormonas, nuestros estrógenos, los que ayudan también a que el metabolismo del calcio en el hueso se haga de una manera eficaz. Entonces, cuando nosotros perdemos la regla, pues nuestro nivel de estrógenos disminuye y esto puede afectar la densidad y la mineralización del hueso. Entonces, se van a venir pues, problemas como la osteoporosis, que nos pueden generar pues, hasta fracturas de estrés. En la mujer, pues las dos zonas más frágiles son la cadera y la columna. Y hoy en día se está estudiando un síndrome que se llama la
la fragilidad, que es una combinación de una pérdida de masa muscular, que se llama sarcopenia, con pérdida de masa ósea, que sería la osteoporosis. Entonces se llama fragilidad por eso, porque vamos a ser más susceptibles de tener una lesión. En general, a una mujer en la edad menopáusica se le recomienda que adapte un poco el ejercicio haciendo menos velocidad y resistencia y comience un entrenamiento de la fuerza para compensar este cambio que hace el organismo. Como médicos deportivos en la clínica estamos constantemente educando a los pacientes, y una cosa que yo les digo mucho es que como la vida va cambiando, así como ya no bebemos como antes, no bailamos como antes, pero no dejamos de disfrutar, pues también nos vamos adaptando a esos cambios de la vida, y el deporte no es una excepción. Entonces yo lo quiero seguir practicando para estar bien, pues tengo que irme adaptando a lo que mi cuerpo me está diciendo y no ir en contra de mi cuerpo, porque normalmente yo les digo, vas a estar más tiempo aquí en la consulta que practicando tu deporte.